comunicación que hoy se encuentra presente. Queremos agradecerles de parte del Frente del Bloque de Todos. Hoy es la primera conferencia que damos como bloque de Frente de Todos. Le queremos comunicar que nos hemos unificado a través de la línea de Frente de Todos, como es a nivel nacional y provincial. Como ustedes saben, nosotros veníamos trabajando con Mariana desde Unidad Ciudadana y desde diciembre del 2019 se sumaron los compañeros Carlitos, Débora, José y hoy está Juli, que está en suplencia de Débora por licencia, que han traído muchas ideas muy importantes donde trabajamos en conjunto y todos los días tratamos de ser una oposición segura y responsable. Es por eso que hoy lo convocamos, para tratar de hablar de cómo venimos trabajando en lo que es la ordenanza fiscal impositiva, donde el Ejecutivo ha presentado un proyecto y nosotros hemos analizado punto por punto. Dos puntos muy importantes que nosotros, mis compañeros, van a explayar, que hemos considerado, que es la parte de aumentos que está atada al RIPTE y también las facultades extraordinarias que tiene el Departamento Ejecutivo, que venían implicadas en el primer proyecto de ordenanza fiscal impositiva. Nos vamos a basar en eso principalmente y después les vamos a comentar sobre el proyecto que hemos presentado con respecto a la no renovación de algunos contratos municipales, donde hemos pedido un informe de comunicación. Le voy a dar la palabra al compañero Carlos. Pase el micrófono. Saca rápido, ¿no? Sí. Hola, buenos días. Bueno, siguiendo con lo que venía comentando Sebastián, el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ordenanza fiscal impositiva nuevo, con muchísimas reformas. Hará en los primeros días, en los últimos días, perdón, del mes de enero, lo cual nos llevó a trabajar intensamente en el análisis del nuevo proyecto con el bloque y también en las comisiones con el bloque de Cambiemos, ¿no? Cuando hay un proyecto nuevo de impositivo que afecta a toda la comunidad y lo atraviesa transversalmente en todos sus rubros, creo que es responsabilidad del Consejo tomarse su tiempo para el análisis. Es cierto que el Ejecutivo, como lo ha dicho en algunas notas, ha llevado una... Después va a dar más detalle de lo que eso implica. Ahora, nosotros tenemos que tener la responsabilidad, como concejales, como representantes del bloque de minoría, de hacer, como decía Sebastián, algo que sea responsable. No solamente responsable desde lo partidario, sino también responsable desde lo social. Si a nosotros nos llevó mucho tiempo leer, interpretar y llevar a modificar algunos artículos, me imagino que a la comunidad también le va a llevar su tiempo, porque hay una forma de incrementar o un proyecto de incrementar las tasas que es diferente a lo que se venía planteando anteriormente. Nosotros creemos que es necesario trabajar en un aumento de tasa, que el vecino no se sorprenda año a año con un impuesto muy alto que le modifique o le perjudique sus ingresos. Entonces nosotros también planteamos que, por un lado, defender al vecino en primer lugar y también defender la recaudación municipal. Nosotros tenemos que ser responsables en nuestro bloque de brindarle las herramientas al Ejecutivo para que lleve a cabo la mejor gestión que pueda. Pero desde nosotros de la oposición vamos a tratar de que esa gestión sea ordenada y que no le quite poder al Consejo Deliberante, como había planteado en muchos puntos de la ley nueva que manda, donde el Ejecutivo tenía libertad de tomar decisiones sobre asuntos impositivos. Entonces, nuestra labor fundamentalmente es explicarle al vecino que esto le va a llevar tiempo. Algunos se van a ver sorprendidos, otros se van a ver quizás beneficiados, pero en línea general nosotros tenemos que ser responsables que el municipio tiene que recaudar, porque el municipio se debe administrar para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Creemos que el aumento que propone el Ejecutivo es un aumento por debajo de la inflación, ha tomado un índice
novedoso. Nosotros tuvimos que buscar cuál era el índice que ha tomado para el aumento, que es, como decía Sebastián, el RISTE, que Mariana seguramente va a dar más precisiones. Es novedoso, pero planteaba aumentos y actualizaciones automáticas, lo cual le quitaba al Consejo Deliberante la posibilidad de debatir y de controlar esos aumentos. Entonces, ese aumento que plantea el Ejecutivo, que es de 39%, creemos que es acorde a las realidades que vive el país y en esta emergencia económica. Entonces está por debajo de la inflación y creo que va a ser un número que le va a permitir al Ejecutivo recaudar y mantener las arcas del municipio en un balance que le permita mejorar la calidad de vida de los vecinos. Ahora, el debate que nosotros estamos dando tiene que ver con una línea provincial y nacional que no podemos desconocer que la provincia y la nación están en emergencia económica, lo cual no vamos a desconocer y vamos a apoyar al Ejecutivo, pero no vamos a salirnos de lo que le pasa a la provincia y a la nación, porque el país en este momento está en una situación crítica económica, lo cual implica que el Capitán Sarmiento de alguna u otra manera también lo esté. Entonces, en ese debate es donde hemos ido modificando los diferentes puntos que la ley contenía, que ahora Mariana seguramente lo va a detallar técnicamente, pero nuestra responsabilidad es como lo que dijimos durante la campaña, es con la comunidad, es con el municipio, esté quien esté, porque nosotros pertenecemos al Consejo Deliberante y ahora estamos debatiendo los puntos y las necesidades que la comunidad tiene. Entonces, nuestra responsabilidad, como decía Sebastián, pasa por eso, ¿no? Nosotros queremos que el Consejo Deliberante siga teniendo la importancia que tuvo hasta el momento en el debate de las tasas y en el debate de todo lo que hace al beneficio de la comunidad. Así que Mariana seguramente le va a explicar técnicamente los puntos que hemos detallado. Buen día con los a sensuales. todos y a todas. Sí, por acá. En el sentido que venía hablando Carlos, que también tiene que ver con una discusión que se estuvo dando en los medios de comunicación, esta diferenciación técnica entre lo que es un aumento y una actualización. Entendemos esa distinción entre lo que es un aumento y una actualización y que lo que se pretende con este aumento del 39% por parte del Departamento Ejecutivo, por parte del Intendente Javier Iguacer cuando remite el proyecto es, y él lo manifiesta, es actualizar algo que viene desfasado, propio de no haber tenido otros aumentos en años anteriores. Y en ese sentido sí tenemos una diferenciación, porque cuando diferenciamos técnicamente o lo hacemos siempre o lo hacemos o no elegimos hacerlo por una única vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esa misma vara todos los aumentos de tasas anteriores fueron actualizaciones, porque nunca hubo un tratamiento de fiscal impositiva año a año que nos permitiera decir estamos trabajando en esto como una actualización. Pero siempre es cierto que 2 años, 3 años sin tratar una fiscal impositiva te deja muy atrás de lo que en términos reales podés llegar a prestar servicios desde la municipalidad, porque los costos de los insumos e inclusive el salario de los trabajadores aumenta, entonces desde el municipio con esa recaudación se puede hacer menos. Entonces, desde ese lugar, si todo lo que se trató antes en otras composiciones de Consejo Deliberante que tantas discusiones tuvo fueron aumentos, esto que estamos discutiendo acá también es un aumento y la gente va a tener que hacer un esfuerzo desde su bolsillo para poder afrontar lo que significa el pago de las tasas de los servicios municipales. Es un aumento y además pretendemos que esos aumentos sigan siendo debatidos en el marco del Consejo Deliberante. Y eso fue una de los principales logros, porque como bien lo decía Carlos, el proyecto de fiscal impositiva, el principal eje de discusión fue sobre un artículo que establecía un aumento automático de tasas
que en principio lo propusieron como abierto, donde el intendente tuviera la facultad de decretar cómo quería hacerlo. Le dijimos que eso bajo ningún punto de vista íbamos a estar de acuerdo. Después ampliaron el desarrollo y ahí redactaron en el artículo específicamente qué era lo que pretendían hacer, y era aumentar en esta oportunidad el 39% y hacer 3 aumentos más durante el transcurso del año, que se hicieran automáticamente, actualizando por este índice que mencionaba Carlos del Richter. El Richter es un índice que tiene que ver con la actualización del salario de los trabajadores del Estado, que eligieron ese como podrían haber elegido otro índice, digamos. El punto es que cuando uno aprueba eso, está aprobando un aumento automático sin saber el impacto que va a tener sobre el bolsillo de los vecinos. Es como aprobar a ciegas y en expectativa algo que suponemos que y esperamos que, porque creemos en esta gestión provincial y nacional, que va a aumentar los salarios, que aumenten por sobre la inflación. Entonces, con lo cual hacía aún más graves los aumentos de la ciudadanía de Capital Sarmiento. Ellos hablan constantemente del RIPTE, como que eligieron el RIPTE para el aumento. La realidad es que el aumento es del 39%. Lo eligieron como podrían haber elegido el 60% como en otros distritos. Es un porcentaje de aumento. Explican que lo hacen tomando en cuenta los aumentos salariales del Estado de un trimestre del año 2019, pero bien podría haber sido un número fijo como fue siempre en relación a la inflación o no, porque la realidad es que en el proyecto que queda hoy no hay rastros de mención al RIPTE. No hay RIPTE en el proyecto de ordenanza, en la ordenanza que vamos a estar tratando en el día de hoy, no se menciona el RIPTE. Entonces, eso es un argumento que el oficialismo lo utiliza para explicar, pero la realidad es que no figura en la ordenanza hoy vigente. Eso es lo principal que nos interesa destacar, porque es la principal conquista en el trabajo que estuvimos haciendo con el oficialismo. No aumentar automáticamente a la ciudadanía de Capitán Sarmiento las tasas, y que se haga como se viene haciendo regularmente. Estamos dispuestos a debatirla las veces que sea, con los mayores contribuyentes que sea, porque nosotros entendemos el lugar en el que nos puso la ciudadanía de Capitán Sarmiento en el Consejo Deliberante. Nosotros hoy somos minoría, y con lo cual tenemos la posibilidad de opinar y de decir muchas cosas, pero capacidad para poder incidir en las votaciones es mínima, porque el oficialismo tiene quórum propio y tiene la mayoría absoluta para aprobar los proyectos que considere necesarios, salvo aquellos casos agravados que exigen una mayoría más amplia. En términos específicos sobre la fiscal impositiva, hay cambios importantes que tienen que ver con la recaudación. Se pasa a cobrar, que esas explicaciones ya las estuvieron haciendo también en los medios de comunicación, se pasa a cobrar por el alumbrado público un porcentaje del consumo eléctrico de cada ciudadano, y la van a recibir en la factura de la luz. Como siempre. Siempre se recibía un monto mínimo, o sea, un monto mínimo, no, un monto fijo, que era de 39 pesos, y que eso incluso aparecía en el recibo de las tasas municipales, aparecía el menos 39, que era el que nos descontaban del servicio eléctrico. Por eso en eso no hubo grandes cambios en cuanto a artículos, porque ya estaba la facultad del Departamento Ejecutivo para cobrar por intermedio de un tercero ese servicio de alumbrado público, solo que pasamos de que se cobre el mínimo a que se cobre la totalidad del alumbrado público en esa factura, y además lo que se cambia es lo que tomamos como base para calcular lo que se va a pagar. El ciudadano de Capitán Sarmiento va a pagar en relación a lo que consume de luz, y no importa si vive en un lugar donde hay una sola lamparita, a si vive en un lugar donde hay 4 luminarias por cuadra. Va a pagar en relación a su consumo eléctrico, y ellos argumentaron que tenía que ver con una cuestión de seguridad. Es algo que se realiza en otros municipios, y en eso no nos opusimos a que sea de esa manera, pese a que planteamos cuáles eran los problemas de injusticias que veíamos en ese sentido. Bueno, estamos hablando de un 5,4%. 5,4% de consumo eléctrico.
que un mínimo, o sea, una facturación de aproximadamente mayor a 3.500, ahí recién pasaría el mínimo, que es de 190 pesos. Para que quede más o menos Sí, claro. para que sepan bien cuáles son los valores que en definitiva se van a ver. Lo mismo va a pasar con el servicio de cloacas, los servicios sanitarios, que se van a cobrar en la factura de la cooperativa de agua. Tiene un monto fijo, son 260 pesos, algo así, y se van a cobrar íntegramente por el recibo de las cloacas. Lo que va a recibir el ciudadano de Capitán Sarmiento o la ciudadana es el recibo de la municipalidad, donde va a tener la recolección de residuos, la RCU, que es la planta de residuos sólidos urbanos, y la conservación de las calles. Hablo de esas porque son las principales en su mayoría, que es lo que se va a recibir. Después está la red vial, que son para aquellos que no están en la zona urbana. Entonces esos son los montos que se van a mantener. Y en relación a eso, cuando se dice que se eliminan tasas, como por ejemplo la de seguridad y vigilancia o la de terapia, esas tasas son eliminadas como agregados individuales, pero en realidad los montos de esas tasas están integrados en lo que se va a seguir cobrando, en lo que sería la recolección, RCU y conservación de las calles. La diferencia es que antes eran fondos afectados, que quiere decir que solo se podían utilizar para esas cosas, y van a pasar a ser de libre disponibilidad, es decir, que el intendente va a poder administrar de esos fondos sin necesariamente abocarlos a la RCU o al servicio de terapia. Esas son las grandes modificaciones en cuanto a seguridad e higiene. Lo que se nos informó que se iba a hacer era incluirlos por declaración jurada, lo que los contribuyentes vienen y hacen y declaran individualmente cuántos son sus ingresos para poder calcular cuánto van a pagar de seguridad e higiene. En realidad van a tener que venir con una declaración jurada de ARBA o de AFIP, para que en razón de eso quedan bien fijados sus ingresos y se pueda calcular de acuerdo a una tabla que ingresó de pago de seguridad y higiene por monotributo o por siendo responsable inscripto. Que en ese sentido la relación del 5 por 1000 se mantiene. Las tasas que se eliminaron, derechos de construcción, representan aproximadamente 1,5 millones de ingresos. Eso es lo que fue aprobado en el presupuesto, que son 1,5 millones de ingresos anuales, que es lo que se dejaría de percibir con la eliminación de esa tasa. Con los derechos de publicidad y de oficina eran 200.000 pesos anuales, no es un monto significativo. En lo que tiene que ver con la eliminación de la tasa de habilitación de comercios, eso se va a dejar de cobrar. Ocurre que en ese sentido se aumentó, o sea, antes había un monto fijo para multar frente a no tener una habilitación, y ahora ese monto de multa aumentó de 10 módulos a 100, la posibilidad de elegirlo entre 10 y 100 módulos, con lo cual se va a tener la facultad de establecer una multa que puede ir entre 3.600 pesos hasta 36.500 pesos. Eleva muchísimo, entonces lo que quiere decir es que se invita a la ciudadanía de Capitán Sarmiento que tiene un comercio y no lo tiene habilitado a que lo habilite de manera gratuita, porque no se le va a cobrar esa tasa, pero en el caso de que no lo haga, sí tiene la facultad del Departamento Ejecutivo de caerle con una multa sustancial por no haber cumplido con esa obligación. Entonces, toda esa eliminación de tasas que se anuncia, en definitiva son la eliminación de muchos ítems que no tenían recaudación, y se ajustó, y es cierto que la ordenanza quedó más simple porque se ajustó en definitiva a lo que efectivamente estaba teniendo cobrabilidad por parte del municipio, y por eso no se están perdiendo recursos de parte de la municipalidad y se prestan los mismos servicios, o en el caso de que se quieran mejorar van a tener esos recursos para hacerlo. Y otro cambio importante que hay es el aumento de la tasa de interés. La tasa de interés por el no pago de las tasas pasa de un 18% a un 48%, equiparable al de provincia, y la explicación que ellos dan tiene que ver con que tiene que dejar de ser un valor en sí mismo o un beneficio para la ciudadanía, dejar de pagar porque te conviene económicamente.
lo que hace entonces es que las personas se vean más motivadas a pagar las tasas regularmente para evitar que esos intereses sean mayores y que se beneficien económicamente por el hecho del no pago. Eso también lo entendimos razonable porque era, como le decimos, darles herramientas al municipio para que pueda mejorar su cobrabilidad, y además porque también en definitiva entendemos que es injusto que la tasa de alumbrado, barrido y limpieza tenga entre un 50 y un 60% de cobrabilidad, porque eso quiere decir que hay un 40 o un 50% de la ciudadanía de Capitán Sarmiento que no está pagando por los servicios que recibe. Entonces, en relación a lo que decía Seba, de que trabajamos como una oposición responsable, es porque verdaderamente, críticamente pensamos en cuáles eran esas herramientas y entendemos que el intendente las va a tener para poder gestionar, y es lo que nosotros desde este lugar, y en el caso de Seba y mío es una nueva posición, porque es estar en la oposición, es lo que vamos a exigir y es lo que tenemos que hacer. Le damos las herramientas desde el Consejo, porque no nos oponemos arbitrariamente y no decimos no porque no, sino que nos sentamos y en tiempo récord a analizar, porque nos corrieron con la discusión, nos pusieron de un viernes a un lunes una reunión de un trabajo que ellos venían haciendo hace 3 o 4 meses, a nosotros nos llevó análisis, consultas técnicas en un fin de semana de trabajo, en donde no nos sentamos a decir nosotros no lo queremos discutir y hagan lo que quieran, o no nos sentamos a decir irresponsablemente vamos a decirles que no. Nos sentamos a trabajar, que es para lo que el pueblo de Capitán Sarmiento nos paga, y para lo que estamos acá, trabajamos seriamente y en ese sentido mejoramos sustancialmente el proyecto. Dos preguntas. Visto lo que ustedes dicen, está todo bien. El presupuesto que van a aprobar, están de acuerdo. No es un presupuesto. Vale, la ordenanza fiscal y política. El presupuesto está aprobado. Está aprobado y están de acuerdo con eso. Si están de acuerdo con eso, ¿cuál es el motivo de explicar todo esto más allá de lo político propiamente dicho? Disculpame, el motivo de explicar todo esto es porque nos debemos una comunidad donde nosotros somos representantes de cada vecino de Capitán Sarmiento y que debemos darle, como oposición responsable, como lo dije al principio, darle una explicación a la comunidad de por qué acompañamos este proyecto, qué cosas vemos y qué cosas hemos mejorado. Y principalmente porque para nosotros consideramos que es una conquista, como lo dijo mi compañera, la parte del RICTE, porque nosotros consideramos si la tasa hoy sube al 39,2% y sabiendo que en lo nacional y en lo provincial los salarios van a subir, estamos hablando que la tasa a fin de año, en el 2021, puede estar, si las actualizaciones seguían, en un 80, en un 90 o en un 100%. Ustedes dicen que van a aumentar los sueldos, sí, de acuerdo a la confianza que tienen. ¿Y qué me dicen, por ejemplo, de que la provincia acaba de anular el aumento que estaba fijado para diciembre para todos los maestros? Eso no es un aumento. No lo anuló. Si usted observa y se informa... Sí, lo van a poner en marzo. No, el 11,7 se paga ahora. Ya los docentes estuvieron cobrando. Fue una mala información y ya ayer Axel quisieron... ¿La acomodaron? Sí. Así que cobraron fue el porcentaje de aumento de diciembre. De gatillo que quedaba pendiente por actualización. Pero el 11,7 se pagó. Pero no lo anuló, lo postergó para marzo. Volvemos a lo mismo. No podemos desconocer que la gestión anterior dejó el país en total desventaja económica. La provincia quebrada y un país quebrado. O sea que no es tenemos que reconocer, para poder arrancar, que la gestión anterior, nacional y provincial, dejó la provincia quebrada. Sí, estamos de acuerdo que hay una situación económica difícil, doctor, pero hay una cosa que es fundamental. Sí. Ustedes están diciendo permanentemente que el otro gobierno lo único que hizo fue hablar de la herencia recibida. ¿Ustedes están haciendo lo mismo? No estoy hablando de la herencia recibida, yo estoy diciendo que el país está en una situación de emergencia. ¿Y qué es eso? Está en una situación de emergencia. No estoy responsabilizando a alguien en particular. La gestión nacional y provincial analizó cuáles son las cuentas y determinó la emergencia económica.
Lo que pasa es que cada uno se tiene que hacer responsable de lo que ha hecho. Chito, Entonces, Mariana, termino sí. acá, y nosotros tenemos que dar una explicación, porque si no queda solamente la explicación del Ejecutivo y del oficialismo municipal. Nosotros creemos que hemos hecho un debate en comisión y hay que destacar la buena predisposición del Ejecutivo de poner los funcionarios para poder aclarar muchas cosas, si no esto hubiese quedado trabado. Y como el debate fue constructivo desde una oposición muy responsable, como lo dije anteriormente, nosotros tenemos una responsabilidad social muy importante, que es explicarle al vecino por qué deben aumentar y por qué la injusticia de que el 50% que paga beneficia al 50% que no lo hace. Entonces nosotros tenemos que construir una ciudadanía responsable también, de a poco, por eso va a llevar tiempo que la gente entienda esta nueva forma de recaudar que va a tener el municipio. Pero el debate técnico que se dio y se postergó estuvo relacionado con que cada uno de los funcionarios y los puntos que tiene la ordenanza se modifiquen en función de cada área. Por eso tuvimos debate y interpelación con el abogado del municipio, con el contador, con el secretario de Hacienda, y no una vez, muchas veces, porque veíamos cosas en la ordenanza que eran difíciles de ejecutar y le quitaban mucho poder al Consejo Deliberante. Y no queríamos dejar asentado un precedente para los futuros concejales de Capitán Sarmiento, que el Ejecutivo haga lo que quiera sin ningún tipo de control. Nosotros tenemos que ser responsables con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a firmar y con lo que vamos a dejar a los futuros concejales, porque si nosotros firmamos que el Ejecutivo puede, sea cual sea el Ejecutivo y sea cual sea el partido político, que sea la autoridad de aumentar como quiera sus impuestos sin el debate en el recinto del Consejo, estaríamos cometiendo un grave error. Entonces, por eso también vale la aclaración y esto queremos comentarle a la ciudadanía, ¿no? Y si no va a quedar solamente una campana y la otra... Perdón, y también me interesa agregar una cosa. Nosotros acá cumplimos funciones, siempre lo dije, y las discusiones las tenemos en el marco del Consejo Deliberante, que es institucionalmente donde trabajamos. Hay muchas discusiones que las tenemos ahí en la sala que ustedes ya conocen, que es la sala de reuniones, y eso en general son puertas adentro, y las otras son las que se hacen acá, en este recinto, por eso hoy nos reunimos acá, en este espacio que es el nuestro de trabajo, en donde públicamente tanto la ciudadanía como los medios de comunicación tienen la posibilidad de saber qué es lo que estamos discutiendo y qué es lo que debatimos. Y los que estuvieron presentes el otro día en la sesión del Consejo Deliberante, donde salió el despacho después de todo el trabajo que habíamos hecho, pueden y saben, porque lo registraron y está publicado, que no hubo una explicación de parte del Departamento Ejecutivo de lo que se hacía. A eso iba a ir mi pregunta. ¿Por qué asumiste en la sesión y bueno y hoy de nuevo explicando estos puntos, vos un poco la presentación del proyecto aquí en el Consejo? Porque nosotros acordamos entre el bloque, como decía Seba, estamos trabajando en unidad, Seba es el presidente del bloque, cada uno elige quizás en las partes donde se siente más cómodo. Nosotros acordamos que yo iba a ser la que iba a hablar por parte de nuestro bloque para hacer la explicación. Pero resulta que cuando estamos en el medio de la sesión, la presidenta del Consejo Deliberante pregunta por la afirmativa y todos salir a votar sin siquiera decirle a la ciudadanía de Capitán Sarmiento qué era lo que estábamos aprobando. Y yo como concejal de la oposición y como representante en la voz del bloque del Frente de Todos, tuve que salir a explicar lo que no dijeron antes. Entonces, por ese motivo, entendemos que esta conferencia de prensa es necesaria. Porque es cierto que los funcionarios salieron a hablar en los medios de comunicación y dieron muchas notas que nosotros también, como frente político, nos encargamos de ver porque entendemos que hay que escuchar lo que dice la gestión. No solo lo que escuchamos que dicen acá, sino que también lo que le dicen a los medios. Pero nuestros espacios de trabajo son estos, donde nos expresamos y decimos lo que pensamos es acá. No salimos mediáticamente a explicarlo. Entendemos que para llegar a la ciudadanía hay que sentarse y hablar con los medios de comunicación y que la gente pueda verlo. Porque si no, no estamos haciendo el trabajo por el cual nos pagan y venimos todos los días. Simplemente eso. Como oficialismo la explicación tendría que haber sido en el recinto y no lo fue.
Después de haber tenido un fin de semana de trabajo de horas, estuvimos el viernes 12 horas reunidos, leyendo un proyecto que tiene mucho trabajo, mucha cuestión técnica para abordar. ¿Alguna pregunta con respecto a la ordenanza fiscal impositiva? No. Bueno, después, como ustedes saben, hemos presentado para el día de hoy un proyecto de comunicación con respecto a lo que es de público conocimiento, a la no renovación de algunos contratos. Lo que nosotros pretendemos es que el Departamento Ejecutivo nos informe por qué no se han renovado los contratos y qué justificación tuvieron en el caso de que hay compañeros o diferentes personas, diferentes agentes que hace más de un año que están. Solamente es un informe que pretendemos que el Departamento Ejecutivo nos dé para llevárselo a los demás compañeros con la nómina exacta, porque todos dicen que hay 6, 8, 10, 12 y queremos tener la verdad. Entonces, por eso que le pedimos al Departamento Ejecutivo que nos dé el informe correspondiente. Y así